Desde tiempos inmemoriales, las antiguas civilizaciones miraron hacia las alturas y hacia los misterios de la tierra con asombro y reverencia. En sus corazones algo primordial nacía, algo más grande que cualquier criatura que caminara sobre la tierra. Nació el concepto del dragón, una entidad que no solo dominaba el aire y el agua, sino que también guardaba secretos de las fuerzas cósmicas que regían el universo. Los dragones no eran meros monstruos, eran símbolos de poder primordial, guardianes de secretos y fuerzas naturales que escapaban a la comprensión humana. En las lejanas tierras de Mesopotamia, la antigua cuna de la civilización, el dragón ya hacía sentir su presencia. La figura serpenteante del dragón podía encontrarse en los mitos babilónicos, como en la epopeya de Enuma Elish, donde el monstruoso Tiamat, una diosa dragón del caos primordial, representa la rebelión contra el orden divino. Tiamat no era solo una criatura de furia y destrucción, sino un símbolo del caos primigenio que precedió la creación del mundo. Su batalla con los dioses, especialmente con Marduk, representaba la eterna lucha entre el orden y el caos, una lucha que sería recordada en todas las culturas. Los antiguos egipcios, por su parte, veían al dragón bajo la forma de Apep, la serpiente demoníaca que acechaba las aguas caóticas del Nilo y desafiaba a Ra, el dios solar, cada noche en su viaje a través del inframundo. Apep representaba el mal, la oscuridad y la muerte, pero también la imparable fuerza de la naturaleza que desafía la creación del mundo. En las leyendas egipcias, Ra luchaba contra este dragón cada noche, asegurando el renacer del sol al amanecer. Apep, con su forma serpenteante, era la encarnación de las fuerzas que trataban de destruir la armonía universal, y su derrota representaba la renovación y la continuidad del ciclo cósmico. A lo largo de las vastas estepas de Asia, el dragón se mostraba bajo una forma distinta. Lejos de ser una criatura malévola, el dragón oriental representaba la prosperidad, la buena suerte y la conexión con los elementos cósmicos. En China, por ejemplo, los dragones eran considerados criaturas benevolentes que controlaban el agua, la lluvia y las cosechas. El dragón chino, a diferencia de sus contrapartes europeas, era símbolo de sabiduría, longevidad y poder. Se representaba con cuerpos serpenteantes, cuernos y garras, capaces de transformar el caos en orden, y su presencia estaba asociada a la protección de los reinos y la preservación del equilibrio natural. Estos dragones no solo gobernaban los ríos y las nubes, sino también los destinos de los seres humanos. De este modo, el dragón nacía no solo como un ser mitológico, sino como un símbolo de las fuerzas naturales y cósmicas que desbordaban la comprensión humana. A través de los siglos, la figura del dragón fue adaptándose a las distintas culturas, tomando formas y significados variados, pero siempre con un poder inmenso, tanto destructivo como protector. Los primeros dragones, desde la serpiente primordial hasta los grandes guardianes de los elementos, revelaron al ser humano una de las fuerzas más primordiales y universales, la naturaleza misma. Este primer capítulo nos ha llevado a explorar los orígenes del dragón como una figura que trasciende las fronteras del tiempo y las culturas, siempre asociada a las fuerzas cósmicas, la vida y la muerte, el caos y el orden. Pero el mito del dragón, como veremos en los próximos capítulos, tomará nuevas formas conforme avance la historia.
expandiendo su presencia y su poder, dejando una huella en todas las civilizaciones que lo han conocido. La figura del dragón en la mitología griega se entrelaza con los relatos de dioses y héroes, siempre en una danza de poder, desafío y lecciones que trascienden las generaciones. En la antigua Grecia, el dragón no era simplemente un monstruo de fuego y destrucción, sino una entidad mítica y simbólica, una criatura guardiana de secretos y tesoros divinos. Esta figura cobra vida en los mitos que habitan las llanuras, las montañas y los mares del mundo antiguo, un eco de la naturaleza misma, rebosante de poder, temor y misterio. Uno de los dragones más conocidos en la mitología griega es Ladón, el dragón que custodiaba las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, un paraje místico al final del mundo conocido. Ladón era una serpiente gigantesca con 100 cabezas, cuyos ojos siempre estaban alerta, vigilando incansablemente el tesoro que no podía ser tocado por ningún mortal. Esta criatura no solo era un guardián, sino también una representación de la inmortalidad, pues el jardín de las Hespérides estaba más allá del tiempo y el espacio que los mortales conocían. Ladón, al igual que los dragones de otras culturas, no simplemente guardaba, sino que representaba el paso entre lo humano y lo divino, el conocimiento prohibido y el deseo insaciable de algo más allá de lo posible. El gran héroe Hércules, en su 12º trabajo, se enfrentó a Ladón en una de las gestas más épicas de su existencia. Mientras las Hespérides se sumían en la bruma dorada del jardín encantado, Hércules, armado con su astucia y fuerza, logró someter al dragón que impedía el acceso a las manzanas. Pero Ladón no se rindió sin antes luchar con toda su furia, mostrando la ira de una criatura cuya misión era proteger lo inalcanzable. La derrota de Ladón no solo marcó la victoria de Hércules, sino la victoria de la voluntad humana sobre los límites impuestos por los dioses. Sin embargo, lo que se reveló a través de esta victoria fue un mensaje eterno. Aunque los mortales pudieran conquistar lo inaccesible, nunca podrían alcanzar por completo lo divino. Otro dragón igualmente emblemático es Pitón, que se encontraba en el monte Parnaso, cerca de Delfos. Pitón, hijo de Gaia, la tierra misma, era una serpiente gigantesca que representaba el poder de la naturaleza primordial. Su misión era proteger el oráculo de Delfos, el centro del conocimiento divino. La presencia de Pitón en este lugar sagrado hacía que solo aquellos que fueran dignos pudieran obtener la sabiduría que habitaba en Delfos. No era solo una criatura salvaje, sino una manifestación de la tierra misma, una fuerza primordial que guardaba la verdad detrás de los velos del mundo. Pero, como en muchos mitos, la lucha entre lo divino y lo terrenal no podía evitarse. Apolo, el dios de la luz, la música y la profecía, eligió enfrentarse a Pitón para tomar el control del oráculo. Armado con su arco y su habilidad divina, Apolo derrotó a Pitón en un duelo que resonó en toda la tierra. La muerte de Pitón no solo significó la toma del oráculo de Delfos por Apolo, sino también la afirmación de la supremacía de los dioses olímpicos sobre las fuerzas primordiales de la naturaleza. El dragón, que representaba la antigua sabiduría de la tierra, fue reemplazado por un nuevo orden, el de los dioses que regían el destino del hombre. Sin embargo, la presencia de los dragones en la mitología griega no se limitó a estos monstruos guardianes.
También existían dragones que simbolizaban el caos y la transformación. En el caso de Cécrope, el primer rey de Atenas, un dragón fue considerado su antepasado. En esta leyenda, el dragón simboliza la transición de los tiempos primitivos a los tiempos civilizados, un recordatorio de las criaturas salvajes que alguna vez dominaron el mundo y que, con el advenimiento de los dioses, fueron relegadas a los márgenes de la historia. El dragón en la mitología griega, entonces, no solo era un obstáculo que los héroes debían superar, sino un reflejo de las fuerzas cósmicas que gobernaban la tierra, el cielo y el mar. Cada encuentro con un dragón traía consigo una lección, la eterna lucha entre la civilización y la naturaleza, el orden y el caos, lo divino y lo mortal. Estas criaturas no eran meros monstruos, eran símbolos del umbral entre el mundo conocido y el misterioso, entre lo que se puede alcanzar y lo que está más allá de nuestro control. Y así, los dragones en la mitología griega sirven como recordatorio de las fuerzas incontrolables y temibles de la naturaleza, del destino divino y del poder incalculable de los dioses. Pero más allá de sus colosales formas y su furia destructiva, los dragones griegos también representan la sabiduría escondida, el misterio profundo de lo que permanece oculto en las sombras de nuestro mundo. En la vasta y milenaria tradición de las civilizaciones asiáticas, el dragón ocupa un lugar preeminente, un símbolo profundamente arraigado en la cultura, la espiritualidad y el poder. Lejos de ser una criatura temida o destructiva como en otras mitologías, el dragón chino es venerado como un ser benévolo, un portador de sabiduría y prosperidad y un símbolo del equilibrio cósmico. Su presencia está impregnada de una complejidad que lo convierte en uno de los seres más emblemáticos y reverenciados del continente asiático. Una figura cuyo poder no solo está vinculado a la tierra, sino a las fuerzas cósmicas y espirituales que rigen el universo. En la mitología china, el dragón es conocido como Long y se le asocia principalmente con el agua, ríos, lagos y mares, pero también con las lluvias y el viento. Es una criatura que fluye en armonía con la naturaleza, representando tanto el principio masculino del cielo como el principio femenino de la tierra. Su cuerpo serpenteante, alargado y cubierto de escamas, se asemeja al flujo de los ríos que nutren la tierra, pero su capacidad de volar también lo coloca en el dominio de las estrellas, las nubes y el sol. No tiene alas en el sentido occidental, pero puede elevarse gracias a su energía cósmica, dominando el cielo con su majestuosa figura. Uno de los dragones más conocidos en la tradición china es el dragón celestial, una figura que se encuentra entre los dioses y los mortales. Los dragones celestiales son representaciones del poder imperial, gobernantes del cielo que controlan las lluvias y las tormentas y que en muchos mitos son vistos como la personificación del mandato divino sobre la tierra. Se cree que el primer emperador de China, el emperador amarillo, Huangdi, descendió del dragón, lo que vinculó la dinastía imperial con este ser divino. De hecho, el dragón se convirtió en el emblema imperial de China, simbolizando el poder, la justicia y la sabiduría del gobernante. La historia más famosa en la que un dragón chino aparece es la de El dragón y la perla. Según la leyenda, un dragón del mar, después de haber observado la belleza de la perla que descansaba en el fondo de un lago, se enamoró de ella.
La perla era un símbolo de sabiduría y su brillo inigualable representaba la esencia misma de la verdad. A lo largo de los siglos, el dragón custodiaba esta perla, esperando el momento adecuado para compartir su poder con aquellos dignos de recibirlo. Esta perla era el símbolo del deseo y la aspiración divina, no solo un objeto material, sino una manifestación de los deseos humanos más elevados y la búsqueda del conocimiento eterno. En Japón, el dragón, conocido como Ryu, es igualmente un ser benévolo, aunque su representación y su rol en los mitos son algo diferentes. Los dragones japoneses también están asociados con el agua y las lluvias y se cree que son capaces de controlar el clima y proteger la tierra de desastres naturales. Uno de los dragones más conocidos en la mitología japonesa es Ryujin, el dios dragón del mar. Se le describe como una deidad poderosa que reside en un palacio submarino y que tiene el poder de gobernar las aguas y las mareas. En los relatos, Ryujin no solo es un protector de los pescadores y los marineros, sino que también es un dios de la fertilidad, ya que controla las lluvias que hacen crecer los cultivos y mantienen la prosperidad de las tierras. Ryujin tiene una hija, Otoime, quien es conocida como la princesa del mar y símbolo de la belleza y la armonía. Juntos, Ryujin y Otoime representan la unión entre el cielo y el mar, un equilibrio fundamental que garantiza la estabilidad del mundo. Esta relación también simboliza el equilibrio cósmico que los dragones chinos representan, la interconexión de las fuerzas naturales y espirituales que sostienen el universo. El dragón en Asia no solo está vinculado a los elementos naturales, sino que también se asocia con la inmortalidad y el renacimiento. En las historias del taoísmo y otras filosofías chinas, el dragón es una figura de transformación. Su poder no se limita a lo físico, está relacionado con el cambio interior y la sabiduría que permite a los seres humanos trascender sus limitaciones terrenales. Según algunas leyendas, los dragones tienen la capacidad de vivir durante miles de años y transformarse en seres aún más poderosos, representando el ciclo de la vida, la muerte y la renovación. Además de los dragones celestiales, marinos y de las aguas, existe en la mitología china el concepto de los 5 dragones, una representación de los 5 elementos fundamentales: madera, fuego, tierra, metal y agua. Estos 5 dragones gobiernan sus respectivos elementos y son invocados para mantener el equilibrio en la naturaleza. Esta conexión entre los dragones y los elementos refuerza su papel como seres cósmicos que rigen el destino de la tierra, el cielo y todo lo que habita entre ellos. Aunque la figura del dragón es universalmente admirada en las culturas asiáticas, la interpretación y el simbolismo del dragón varían a lo largo de las diferentes culturas. En la cultura tibetana, por ejemplo, el dragón se asocia con la tierra y la protección y se le representa con frecuencia como un ser de buena suerte, cuyas escamas tienen el poder de curar enfermedades y proteger a los pueblos. En otras partes del sudeste asiático, como en Vietnam, el dragón también simboliza la creación y la conexión entre los hombres y los dioses. A través de los siglos, la figura del dragón en Asia ha sido una fuente de inspiración no solo en mitología, sino en el arte, la literatura y la filosofía.
Las esculturas de dragones adornan templos, palacios y jardines, mientras que las pinturas y los cuentos sobre estos seres continúan transmitiendo su sabiduría y su poder en la cultura popular. En la actualidad, los dragones chinos siguen siendo símbolos prominentes de prosperidad y buena fortuna y se utilizan en celebraciones como el Año Nuevo Chino, donde los desfiles de dragones danzan por las calles para traer suerte y bendiciones para el año venidero. Los dragones chinos, al igual que sus ancestros mitológicos, siguen siendo guardianes de lo divino, protectores de la armonía entre el cielo y la tierra y símbolos eternos de la conexión profunda entre el ser humano y el cosmos. La figura del dragón en la mitología nórdica y europea es uno de los símbolos más complejos y multifacéticos de todas las tradiciones mitológicas. Aquí el dragón no es solo una criatura temible y feroz, sino también un guardián de tesoros, un portador de sabiduría y, en muchos casos, una representación de los peligros inherentes a la avaricia humana. A lo largo de las sagas nórdicas y los relatos medievales, los dragones son enemigos formidables, pero también seres con los que los héroes deben enfrentarse para alcanzar la gloria y la redención. En la mitología nórdica, uno de los dragones más destacados es Fafnir, un ser humano que, por su codicia y deseo insaciable de poder, se transforma en un monstruoso dragón. La historia de Fafnir es fundamental para entender el papel del dragón en las culturas germánicas y escandinavas, donde se lo ve como una criatura vinculada tanto al mal como a las lecciones profundas sobre el precio de la avaricia. Según la Edda poética, Fafnir era el hijo de Achereidmar, un rico y poderoso hombre. Cuando Fafnir y su hermano Otr tuvieron un encuentro con el dios Loki, el resultado fue trágico. Loki mató a Otr accidentalmente, lo que desató una serie de eventos que llevaron a la familia a obtener el tesoro de los Nibelungos, un fabuloso botín que incluía un anillo mágico. Sin embargo, la maldición que acompañaba a este tesoro llevó a Fafnir a sucumbir a la codicia. A medida que su obsesión por el oro crecía, se transformó en un dragón, protegiendo su tesoro con su vida. Su cuerpo, gigante y retorcido, era tan inmenso que nadie podía acercarse sin enfrentarse a su furia. Este dragón se convirtió en un símbolo de cómo el deseo desmesurado puede corromper el alma y transformar a un ser humano en una bestia temible. Es en este contexto que surge la figura de Sigfrido, el héroe de las antiguas sagas germánicas. Sigfrido, conocido por su fuerza, valentía y destreza, decide enfrentarse a Fafnir y robar su tesoro. A lo largo de un enfrentamiento épico, Sigfrido mata al dragón y se apodera de su riqueza, pero no sin pagar el precio de la maldición que persigue el oro. Durante su victoria, Sigfrido, al entrar en contacto con la sangre del dragón, adquiere poderes mágicos, puede comprender el lenguaje de los pájaros, lo que le permite escuchar las voces que revelan secretos ocultos. Esta habilidad será crucial para sus futuras gestas, pero también deja claro el vínculo entre el dragón y los secretos que custodia, secretos que, en el caso de Fafnir, llevan consigo una profunda enseñanza sobre el peligro de la codicia. El dragón en la mitología nórdica no solo es un ser maligno o una criatura temible, sino que está estrechamente ligado a conceptos como la fatalidad, la corrupción y la sabiduría ancestral.
Fafnir, con su inmenso tesoro, no solo simboliza la codicia, sino también el aislamiento y la degeneración que produce el deseo sin fin. Su transformación de hombre a dragón refleja cómo el egoísmo puede arrastrar a un ser humano hacia lo más bajo de su existencia y cómo el encuentro con el dragón puede ser tanto un desafío físico como moral. Los dragones europeos, por otro lado, adoptan muchas formas y funciones en las leyendas medievales. En la Edad Media, el dragón se asocia principalmente con el mal, representando la lucha del caballero o el héroe contra las fuerzas del caos y la destrucción. En el relato cristiano, el dragón a menudo se ve como una representación del demonio o del mal absoluto. Los caballeros, como San Jorge, luchan contra estos dragones en batallas simbólicas que representan la lucha entre el bien y el mal. La figura del dragón en estas historias no solo está asociada con la amenaza física, sino también con la corrupción moral que los héroes deben vencer para alcanzar la virtud y la salvación. San Jorge, uno de los santos más venerados en la Europa medieval, es famoso por su enfrentamiento con un dragón que aterroriza a una ciudad. Según la leyenda, un terrible dragón se había instalado cerca de una ciudad, exigiendo sacrificios humanos para aplacar su furia. Cuando la princesa del reino fue elegida como la próxima víctima, San Jorge llegó al rescate, enfrentándose al dragón en un combate que simboliza la lucha contra el mal. Tras una feroz batalla, San Jorge mata al dragón, salvando a la princesa y a la ciudad. Esta historia de valentía, fe y sacrificio fue un símbolo de la lucha cristiana contra el mal y la corrupción y consolidó al dragón como una figura del mal que debía ser derrotada por el heroísmo y la pureza de corazón. A lo largo de la Edad Media, los dragones continuaron siendo una metáfora del mal en las narraciones populares. Se les asocia con el pecado, la codicia, la lujuria y otros vicios humanos, y los héroes de estas historias a menudo son llamados a superar esas tentaciones, derrotando al dragón no solo en un combate físico, sino también moral. La presencia de dragones en estas leyendas también se conectaba con la tradición de los monstruos mitológicos, como las hidras y los leones, que representaban desafíos casi insuperables para los héroes, siendo el dragón uno de los más grandes. Sin embargo, el dragón europeo no solo es una figura de terror, sino que también tiene un simbolismo de sabiduría y conocimiento oculto. En algunas tradiciones se creía que los dragones guardaban secretos ancestrales, antiguos poderes o incluso la clave para alcanzar la inmortalidad. El tesoro que Fafnir guarda o el oro que Sigfrido toma. No solo es material, sino también un símbolo de conocimiento perdido y de las fuerzas naturales que los dragones controlan. Estos dragones no solo representan el caos, sino también el potencial para la transformación y el crecimiento, si se entiende correctamente el desafío que representan. La figura del dragón en la mitología nórdica y europea, aunque diversa, siempre ha sido un reflejo de la lucha humana contra el caos y la corrupción y al mismo tiempo, una manifestación de los misterios que el ser humano no puede comprender completamente. La derrota del dragón, ya sea a través de la fuerza, la astucia o el sacrificio, marca una victoria no solo sobre la criatura, sino también sobre los aspectos más oscuros de la propia humanidad, como la codicia, el egoísmo y la falta de sabiduría.
El dragón en las culturas mesoamericanas ocupa un lugar destacado, pero con una visión y simbolismo profundamente diferentes a las representaciones europeas o asiáticas. Aquí el dragón es una figura divina y poderosa, vinculada a la creación, la sabiduría y la conexión con los elementos naturales. A lo largo de las diversas civilizaciones que habitaron Mesoamérica, como los aztecas, mayas y toltecas, el dragón toma forma bajo distintas representaciones, siendo una de las más conocidas la figura de Quetzalcóatl, el dios emplumado que se convirtió en un emblema de la dualidad, la vida y la muerte, el viento y la serpiente. La figura de Quetzalcóatl, cuyo nombre significa serpiente emplumada en náhuatl, es quizás la manifestación más conocida del dragón en Mesoamérica. En las culturas azteca y tolteca, Quetzalcóatl es considerado uno de los dioses más importantes, asociado con el viento, la lluvia, las tormentas y la creación misma del mundo. A diferencia de los dragones occidentales, que a menudo se ven como criaturas maliciosas y destructivas, el dragón de las culturas mesoamericanas es una fuerza de equilibrio, un ser que gobierna tanto los elementos naturales como los aspectos espirituales de la vida humana. Quetzalcóatl no es solo una serpiente alada, sino también un símbolo de sabiduría y conocimiento oculto. En la mitología se le atribuye la creación de la humanidad, habiendo soplado vida en los hombres y las mujeres desde la piedra y enseñado a los humanos las artes del calendario, la agricultura, la medicina y la escritura. Su vínculo con el viento lo convierte en una deidad de gran poder, pues se le asocia con las lluvias que fertilizan la tierra y con los vientos que atraviesan los cielos, transportando el conocimiento y la energía cósmica entre los seres terrenales y los dioses. El dragón en Mesoamérica no es solo un ser mítico, sino que también representa la conexión entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. La serpiente emplumada se desplaza entre ambos mundos, uniendo el mundo material con el espiritual. Quetzalcóatl, en su forma de dragón, también es considerado el patrón de los sacerdotes y los gobernantes, ya que su sabiduría les guiaba en la toma de decisiones y la organización de la sociedad. De este modo, su imagen como dragón es la de un ser que posee no solo fuerza física, sino una enorme carga simbólica de conocimiento y de poder que fluye desde lo divino hacia los seres humanos. En otras culturas mesoamericanas, como los mayas, encontramos figuras similares, aunque no siempre tan emblemáticas como Quetzalcóatl. Las serpientes emplumadas y los dragones aparecen con frecuencia en los mitos y las representaciones artísticas. En el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas quichés, se narra la historia de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, quienes deben enfrentarse a los monstruos y seres míticos en su viaje hacia el inframundo. En este contexto, los dragones o serpientes representan tanto a los guardianes del inframundo como a las fuerzas caóticas que deben ser superadas para obtener el conocimiento y la salvación. En la iconografía maya, las serpientes aladas y las criaturas reptilianas también están presentes en muchas de las esculturas, templos y murales asociadas con los ciclos cósmicos y el renacimiento. Estas serpientes no son necesariamente malignas, sino más bien una manifestación del eterno ciclo de la vida, la muerte y la regeneración.
La serpiente emplumada simboliza la fusión entre el mundo terrestre y el celestial, el equilibrio entre los opuestos y la conexión del ser humano con las fuerzas cósmicas que rigen el universo. La importancia de los dragones en las culturas mesoamericanas no solo se limita a la mitología religiosa, sino que también se extiende a la cosmovisión de estas civilizaciones, donde el dragón, al igual que otras criaturas míticas, ocupa un lugar central en la comprensión del orden natural y divino. El dragón o la serpiente emplumada es a la vez creador y destructor, como la lluvia que fertiliza la tierra, pero también puede traer inundaciones devastadoras. De esta forma, los dragones en Mesoamérica no solo representan la fuerza física, sino una energía cósmica de gran influencia sobre la vida humana. En la cultura azteca, por ejemplo, los sacerdotes y las clases gobernantes asociaban a Quetzalcóatl con la dualidad de los elementos. Como dios del viento y la lluvia, también era visto como un dios de la vida y la muerte, ya que el viento puede traer tanto la fertilidad como la destrucción. Las representaciones de Quetzalcóatl muestran una serpiente emplumada que se desplaza por los cielos, llevándose consigo las energías cósmicas que renuevan la vida, pero también desterrando las sombras de la ignorancia y el caos. Esta imagen de dragón como puente entre lo celestial y lo terrenal ha perdurado a través de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de sabiduría ancestral que sigue resonando en las tradiciones de las culturas modernas. El simbolismo de Quetzalcóatl como un dragón no se limita solo a la cosmología y la religión. En muchos casos, también representa el conocimiento prohibido y el acceso a secretos antiguos que solo los sabios y los elegidos pueden comprender. Quetzalcóatl es una figura que, al igual que otros dragones mitológicos, desafía a los humanos a buscar más allá de lo inmediato, a desentrañar los misterios del mundo y a comprender su lugar en el vasto cosmos. Con el tiempo, a medida que las civilizaciones mesoamericanas sucumbieron ante la llegada de los conquistadores europeos, el dragón de las culturas indígenas de América fue desplazado y reinterpretado. Sin embargo, la imagen de Quetzalcóatl y otras serpientes emplumadas sigue siendo un emblema de la riqueza cultural y espiritual de Mesoamérica, un recordatorio de la profunda conexión entre los pueblos originarios de América y sus creencias en el poder transformador de los dragones. Así, el dragón en las culturas mesoamericanas no solo es una criatura mítica, sino un símbolo eterno de la relación entre lo humano y lo divino, el cielo y la tierra, la vida y la muerte, y un recordatorio de que las fuerzas naturales son tanto creadoras como destructoras, siempre en un equilibrio sagrado. La Edad Media fue una época de profundas transformaciones, no solo políticas y sociales, sino también espirituales y culturales. En este contexto, el dragón sufrió una notable metamorfosis, convirtiéndose en una figura central en las leyendas cristianas y la simbología religiosa. En la tradición medieval, el dragón ya no era únicamente una criatura cósmica ni un guardián de sabidurías antiguas. En lugar de eso, se transformó en un símbolo del mal, del caos y de las fuerzas demoníacas que acechaban el mundo creado por Dios. En las historias medievales, el dragón es a menudo visto como una bestia de gran poder, capaz de sembrar terror y devastación.
Su figura se conecta estrechamente con las fuerzas de la oscuridad y las leyendas de caballeros y santos que luchan contra estos monstruos adquieren un tono profundamente moral. En estas narrativas, el dragón representa las tentaciones del mundo, los vicios y los enemigos espirituales que deben ser vencidos para alcanzar la salvación. Una de las historias más emblemáticas de esta transformación del dragón es la leyenda de San Jorge, el caballero que lucha y vence a un dragón para salvar a una princesa. Esta historia, que se extendió a través de las naciones cristianas, se convirtió en un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, el cristianismo y el paganismo. El dragón, en este caso, no es solo una criatura monstruosa, sino también una representación del demonio, de las fuerzas malignas que el cristiano debe vencer. El héroe, en este contexto, no es solo un guerrero, sino un paladín de la luz divina, destinado a vencer las sombras y restablecer el orden. La figura del dragón en la Edad Media, especialmente en las leyendas de San Jorge, también simboliza la lucha contra el pecado y la tentación. El dragón es un ser que representa los vicios humanos y su derrota por parte de un caballero cristiano refleja la victoria de la virtud y la fe sobre la corrupción y el pecado. El acto de vencer al dragón se convierte, entonces, en un acto de purificación espiritual, una victoria del alma humana sobre sus deseos más oscuros. A medida que avanzamos en la Edad Media y entramos en el Renacimiento, la figura del dragón comienza a evolucionar. Aunque aún sigue siendo un símbolo de maldad en muchas de las leyendas, empieza a ser reinterpretado y a adquirir otras connotaciones. Durante el Renacimiento se produce un resurgimiento del interés por las culturas clásicas y con él, el dragón comienza a ser representado de manera más compleja, no solo como un monstruo temible, sino como una criatura que también guarda misterios antiguos, riquezas y secretos. La figura del dragón comienza a aparecer en las exploraciones literarias y artísticas del Renacimiento, donde los pintores y escritores lo representan no solo como un enemigo que debe ser derrotado, sino también como una figura fascinante, asociada con la magia y el misterio. El dragón ya no es solo un enemigo espiritual, sino un ser que encierra en su interior la sabiduría y el poder de lo desconocido. La visión de los dragones como guardianes de tesoros ocultos comienza a tomar forma en las leyendas de héroes como Sigfrido, cuya lucha contra el dragón Fafnir en las sagas nórdicas refleja no solo una batalla física, sino también una confrontación con los deseos humanos más profundos, como la avaricia y el poder. En las leyendas medievales, los dragones a menudo son descritos como guardianes de riquezas incalculables y esta representación permanece viva en las historias de la Edad Media y el Renacimiento. El dragón se convierte en un símbolo de los peligros que acompañan a la acumulación de poder y riqueza. Fafnir, por ejemplo, es un dragón que, debido a su avaricia, se transforma en una bestia temible que custodia un tesoro maldito. La historia de Fafnir es un claro reflejo de las tensiones de la época, donde la lucha contra los monstruos mitológicos es también una lucha contra los deseos y la corrupción interna. El dragón en la Edad Media también juega un papel importante en la iconografía religiosa, donde aparece en las representaciones artísticas de la lucha entre el bien y el mal.
en las pinturas de la época. El dragón es a menudo representado con una apariencia monstruosa y peligrosa, pero también con una majestuosidad que refleja su poder antiguo. Estas representaciones artísticas no solo eran parte del imaginario religioso, sino también una forma de advertir a la población sobre los peligros del pecado y la corrupción espiritual. Con el Renacimiento y la llegada de nuevas ideas y descubrimientos, los dragones se convirtieron en un símbolo más ambiguo. Ya no eran simplemente monstruos, sino criaturas que albergaban profundos significados sobre la condición humana, el conocimiento y el poder. El dragón pasó de ser un simple antagonista de las historias de caballeros a convertirse en una figura cargada de simbolismo y complejidad. Un ser que representaba tanto la lucha interna contra el mal como el poder de los mitos y las leyendas que seguían dando forma a la cultura occidental. Las representaciones del dragón en este período se alimentan de las antiguas mitologías, pero también se nutren de los nuevos descubrimientos científicos y los avances en el pensamiento humanista. El dragón, en este contexto, es una figura multifacética, monstruo, símbolo espiritual, portador de tesoros y conocimiento oculto. Esta ambigüedad da lugar a representaciones del dragón mucho más ricas y complejas que las que se encontraban en los relatos medievales previos. En resumen, el dragón en la Edad Media y el Renacimiento experimenta una transformación significativa. De ser un símbolo del mal y la tentación en las leyendas cristianas, pasa a convertirse en una figura más rica y compleja, que encapsula tanto la lucha contra las fuerzas oscuras como la sabiduría ancestral y el poder divino. A través de las leyendas de caballeros, santos y héroes, el dragón se integra en la moral cristiana, pero su imagen evoluciona para abarcar las complejidades del poder, el conocimiento y la avaricia. En este capítulo de la historia del dragón, vemos cómo la criatura se adapta a los tiempos, convirtiéndose en un símbolo perdurable que sigue desafiando nuestra imaginación y nuestra comprensión del mundo. A medida que la humanidad avanzaba hacia la Edad Moderna, la visión del dragón comenzó a transformarse una vez más. Si bien en tiempos antiguos y medievales los dragones eran vistos predominantemente como criaturas monstruosas, malvadas o guardianas de secretos oscuros, con el advenimiento de nuevas eras y la expansión de las fronteras del conocimiento, el dragón se reinventa en las narrativas de la literatura y la cultura popular. En este capítulo exploraremos cómo el dragón evoluciona en la literatura moderna y la cultura popular, transformándose de ser una figura exclusivamente aterradora a un símbolo más complejo, multifacético y en muchos casos benevolente. Durante los siglos XIX y XX, el dragón comienza a desprenderse de las limitaciones de las antiguas leyendas y mitologías. En la literatura fantástica moderna, influenciada por el Renacimiento y el Romanticismo, el dragón ya no es únicamente un antagonista. Esta criatura mítica, que alguna vez estuvo relacionada con la oscuridad, el pecado y la muerte, comienza a ser vista bajo una nueva luz, como una figura que encarna el poder natural y el misterio, pero también la sabiduría y el conocimiento ancestral.
se convierte en un ser que no es completamente bueno ni completamente malo, sino que refleja la dualidad de la existencia misma. Uno de los primeros autores modernos en capturar esta nueva visión del dragón fue el escritor británico J.R.R. Tolkien, cuya obra monumental El Hobbit introdujo al mundo una de las figuras más icónicas de la literatura fantástica, Smaug el dragón. Smaug, aunque sigue siendo una criatura que guarda un tesoro, es mucho más complejo que los dragones de las antiguas leyendas. Aunque posee una codicia infinita y una naturaleza destructiva, también es un ser extremadamente inteligente, capaz de hablar, razonar y manipular. Tolkien, al igual que los autores que lo seguirían, infunde al dragón con un aire de misterio y poder, mostrando que los dragones no son solo monstruos que deben ser derrotados, sino entidades que poseen una conexión profunda con el mundo antiguo, con la magia y la historia. Pero no solo los escritores de fantasía medieval reinterpretaron a los dragones. También los autores de literatura contemporánea, como George R.R. Martin en Juego de Tronos, le dieron al dragón una nueva dimensión. Los dragones de Martin, como Drogon, Raegal y Viserion, son criaturas majestuosas que no solo representan el poder y la violencia, sino también la libertad y el renacimiento. A través de los dragones de Daenerys Targaryen, Martin explora el vínculo entre los humanos y las criaturas míticas, utilizando a los dragones para ilustrar temas de poder, control, sacrificio y la lucha por la supervivencia. Los dragones en Canción de Hielo y Fuego, la serie que inspiró Juego de Tronos, simbolizan la restauración de un antiguo reino y la conexión con un pasado perdido, así como la capacidad humana para manejar y liberar un poder formidable. La transición de los dragones en la literatura moderna también refleja un cambio en la sociedad misma. Mientras que en tiempos anteriores, los dragones eran vistos como enemigos a derrotar, en las narrativas modernas se convierten en símbolos de la lucha interna, de los conflictos de poder y de las fuerzas naturales que el ser humano intenta controlar. Los dragones, entonces, representan más que solo el mal. Son la manifestación de los miedos y deseos más profundos, de la relación entre el individuo y lo sobrenatural y de la capacidad de la humanidad para enfrentar lo desconocido. En el cine y la cultura popular, los dragones también sufren una transformación. En las películas de fantasía como Dragón, la historia de un dragón en 2010, los dragones comienzan a ser representados como seres que pueden tener emociones y pensamientos complejos. A diferencia de las antiguas representaciones en las que los dragones eran solo monstruos destructivos, ahora se les otorgan cualidades más humanas, son leales, protectores, incluso compañeros. En Cómo entrenar a tu dragón, el dragón chimuelo se convierte en el símbolo de la amistad, la empatía y la relación que puede surgir entre humanos y criaturas míticas. A través de esta conexión, se muestra cómo los dragones pueden ser agentes de cambio y evolución en las sociedades humanas, llevando un mensaje de comprensión y armonía entre diferentes mundos. Pero los dragones en la era moderna también siguen siendo representaciones poderosas del miedo, del caos y de lo sublime.
En el universo cinematográfico de El Señor de los Anillos, Smaug es el personaje que representa la avaricia, el miedo y la decadencia. Su vuelo sobre los cielos de la montaña solitaria no solo simboliza la amenaza de la destrucción, sino también la tentación que representa la codicia humana. El dragón sigue siendo una metáfora del desequilibrio de poder en un mundo donde la lucha por el control y la riqueza puede desatar fuerzas desmesuradas. Los dragones modernos también han sido reinterpretados como fuerzas de la naturaleza, como en el último Maestro del Aire, donde los dragones están vinculados a los elementos y son considerados los guardianes de un equilibrio cósmico. En esta interpretación, el dragón ya no es un monstruo que debe ser destruido, sino un ser que encarna la armonía de la creación misma. Son, por tanto, los guardianes de la sabiduría ancestral que puede ayudar a los héroes a restaurar el equilibrio en su mundo. En los cómics, especialmente en la serie Juego de Tronos y otras historias épicas de fantasía, los dragones siguen siendo seres poderosos que desafían las convenciones. A menudo se muestran como personajes que requieren una comprensión más profunda y no solo como monstruos que deben ser derrotados. La interacción entre los humanos y los dragones, como el vínculo entre Daenerys y sus 3 dragones, se convierte en un tema recurrente. La lucha por el control y el entendimiento de un poder vasto y misterioso. Finalmente, a medida que la tecnología y los medios digitales avanzan, los dragones también se han convertido en símbolos de una era nueva, llena de posibilidades y temores. Desde videojuegos hasta novelas gráficas y animaciones, el dragón se adapta a los nuevos medios, manteniendo su aura de misterio, poder y fascinación. Los dragones son ahora figuras que se pueden explorar, comprender y en muchos casos liberar. Pero siguen siendo criaturas que encarnan los deseos humanos más profundos. El deseo de control, la búsqueda de sabiduría y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. A lo largo de la historia, el dragón ha sido una figura que refleja las inquietudes, miedos, deseos y aspiraciones de las sociedades que lo han creado. Desde los tiempos antiguos, cuando era un guardián de secretos cósmicos, hasta los días modernos, donde representa tanto el poder destructivo como el potencial de redención, el dragón sigue siendo una figura viva y dinámica. Su legado perdura no solo en las antiguas leyendas, sino en las historias que seguimos contando hoy. Como símbolo de sabiduría, poder y peligro, el dragón sigue siendo una figura que nos invita a explorar lo desconocido y a enfrentar nuestros propios miedos.